Bueno, buenas tardes a todas y bueno, gracias a las organizadoras de las jornadas por todo el trabajo. Yo voy a presentar, mi presentación tiene este título: Cambios de regulación de la venta de alimentos durante la COVID, antes y después para el modo de vida de las paisanas y campesinas en Galicia. Y bueno, en esta presentación yo voy a hablar de algunas de las consecuencias de los nuevos marcos regulatorios que surgen a partir de la pandemia de la COVID. Y como parte del trabajo de campo que realicé en el marco del proyecto de investigación FUCAM, que se mencionó al inicio de las jornadas, que será que Susana Noches ya ha empezado a participar. Y bueno, en Galicia, que es uno de los casos de estudio de este proyecto, los impactos y transformaciones que se producen en la estructura de la cadena alimentaria, sobre todo en el circuito corto, bueno, pues tiene unas considerables consecuencias, como la casi total desaparición o una reducción importante en el número de la figura de las paisanas o campesinas, que representan una de las particularidades del sistema agroalimentario gallego. Bueno, antes de entrar en el contexto específico de la pandemia de la COVID, me parece como necesario contextualizar y explicar la importancia de estas mujeres, que se denominan de formas distintas según el territorio, ¿no? Según las localidades. Se denominan paisanas o campesinas, en el caso de Santiago de Compostela y Ferrol, respectivamente, que son los lugares específicos donde realicé el trabajo de campo con estas mujeres, y son mujeres que se dedican a la venta de excedente agrario, ¿no? Tradicionalmente. En Galicia, el huerto familiar dedicado al autoconsumo ha tenido tradicionalmente una importancia especial. La superficie dedicada al mismo representaba en 2022 un 52,5% de la superficie cultivada para alimentos, según la encuesta de superficies y rendimientos de cultivo, y hace 10 años era 1,5 veces mayor que la superficie de huertas profesionales, ¿no? En 2014. Además, según esta misma encuesta de superficies y rendimientos de cultivo, Galicia es la comunidad autónoma que mayor superficie de huertas familiares posee de todo el Estado, ¿no? Según, bueno, estos son datos de 2021. Y históricamente, pues en estas huertas trabajan mayoritariamente mujeres. Y me parece como importante destacar también que la población rural, que se fue desplazando a las ciudades durante el éxodo rural y siguió pasando en las décadas posteriores, ha mantenido una relación subsidiaria, ¿no? con las aldeas, con estos lugares donde están estas huertas, y una parte importante de los productos que salen de las mismas llegan a los contextos urbanos a través de estos familiares desplazados, pero también porque se ha ido manteniendo la venta de excedente, que como decía, que históricamente estas mujeres han realizado en mercados al aire libre, en ferias, y como destacan, bueno, un artículo que va centrado en estas, de Botana y Nova, centrado en estas huertas y en el trabajo de estas mujeres en estas huertas de autoconsumo familiar. Esta producción alimentaria ha contribuido y sigue contribuyendo de un modo esencial en la economía familiar gallega. A pesar de esta relevancia, la venta de excedente por parte de estas mujeres ha sido perseguida y vista como competencia desleal en diversos momentos, tanto por las administraciones públicas como por otros vendedores, ¿no? Como puestos de venta formalizados, por decirlo así. Y la situación de prohibición de los mercados labregos, que serían, bueno, son mercados tradicionales de venta de productos agroganaderos y bueno, todo tipo de mercados al aire libre durante el estado de alarma declarado durante la pandemia de la COVID, y los posteriores cambios regulatorios representa uno de estos momentos también. Y refleja además una situación paradójica en el contexto, que es que a pesar de esta importancia socioeconómica de la labor de estas mujeres, pues habitualmente son denostadas socialmente, ¿no? Se podría decir así, no tienen prestigio. No sé, voy a clicar permitir, ¿no? A ver.
aquí, a ver si es un titular que me parece muy, bueno, bueno, es como, me parece un titular que es muy representativo y muy, con muy mala idea, pero que da una idea de la visión social que hay en Galicia de estas mujeres y sobre todo, bueno, explica un poco la situación. Es un titular de 2014, de hace 10 años, y sobre todo me parece que es como, vienen como varios testimonios, ¿no?, en una parte del artículo. Y bueno, dice, reacción de una frutera de la Plaza de Abastos, o sea, una mujer que sí tiene un puesto formalizado de venta. Dice, llevan el dinero limpio para casa mientras nosotros pagamos los impuestos. Y esto da una idea de, bueno, de las problemáticas y los conflictos y ya está, no vuelvo a tocar más el favor. Sí, están las mujeres ahí, bueno, se ve un poco en las condiciones en las que venden, también la media de edad. Sí. Bueno, me parecía como muy importante porque me parecía representativo. Bueno, pues como mencionaba, en Galicia desde el inicio de la pandemia y el estado de alarma, estos mercados labregos, ferias, mercados al aire libre no estaban permitidos, ¿no?, como en otras partes del estado. Y tanto pequeños productores como algunos sindicatos agrarios, bueno, pues comienzan a luchar por intentar que se revierta esta situación. Para ellos esta medida, y para ellos supone una interpretación que es excesivamente restrictiva y errónea de la norma, porque equipara los mercados alimentarios con ferias promocionales y de carácter lúdico y festivo, ¿no? Y además, en Galicia se da el agravante de que es una de las comunidades en las que más tarde se vuelven a restablecer este tipo de mercados, ¿no? Como alrededor del 8 de mayo de 2020, bueno, a principios de un año. El Sindicato Labrego Galego, que es uno de los sindicatos agrarios que, bueno, más relevantes en Galicia, considera que lo que se hace es aprovechar la oportunidad desde las instituciones y específicamente desde algunos ayuntamientos para cerrar definitivamente algunos mercados labregos o mercados donde vendían estas mujeres, que, como se menciona, pues eso, tienen mucha tradición en Galicia, y plantean que, además, cuando hay voluntad política, sí que se pueden buscar alternativas que permitan la continuidad de este tipo de mercados, ¿no? Y ponen como ejemplo el mercado de Allariz. Claro, es un mercado que, como se realizaba en un espacio cerrado, las autoridades locales deciden darle una consideración de mercado de abastos, ¿no?, que no lo era. Y, bueno, y así pues pueden evitar la regulación que se impone para este tipo de mercados, ¿no? Desde el ayuntamiento lo que hacen es, bueno, apelan directamente a la Junta de Galicia, ¿no?, para que lo permita, y el teniente alcalde, que es también concejal de Medio Ambiente, relata, y cito, cuando se decretó el estado de alarma, que nos dirigimos directamente a la Junta para explicarles nuestro caso y las características del mercado, apostando por él por ser más seguro que la compra de alimentos en cualquier supermercado. En el mercado de la biosfera, que es como se llama este mercado de Allariz, el único que manipula el producto antes del cliente final es el propio productor, nadie más. Por lo tanto, no veríamos riesgo, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que el 14 de abril de 2020 la Consellería de Medio Rural crea un canal alternativo que denomina Mercaproximidade, que se plantea pues, con la finalidad de hacer frente a la pérdida de ingresos de las personas agricultoras y ganaderas, esta pérdida de ingresos que suponía la situación derivada de la pandemia. Bueno, que era una situación que derivaba en la prohibición de la organización de estos mercados a los ganaderos, pero también la suspensión de la apertura de los establecimientos de hostelería, restauración, cafetería, de lo que se denomina el canal Oreca, ¿no? Que eran los canales habituales de comercialización. Entonces, el objetivo de Mercaproximidade era poner en contacto por parte de la Consellería de Medio Rural a agricultores, ganaderos e industrias de transformación de productos agroganaderos que traerían al canal con establecimientos de comercialización que eran, en todos los casos, prácticamente grandes superficies. Claro, aquí es importante, me parece importante aclarar que finalmente no todo el producto tuvo como destino final las grandes superficies,
porque el mismo responsable de Mercaproximidades de la Consellería de Medio Rural me explica que debido a que los pequeños productores, él mismo dice, no podían acceder a los precios y a las cantidades demandadas por parte de las grandes superficies, pues la Consellería lo que hacía era adquirir estos productos y los pedía a otros lugares como comedores de instituciones públicas, ¿no? De hospitales, comedores escolares, también bancos de alimentos, etc. Entonces, claro, los pequeños productores van a ver en la creación de este programa, por parte del gobierno autonómico, pues una estrategia que lo que hace es reforzar las grandes superficies y las cadenas de distribución, mientras que anula la posibilidad de los pequeños productores de obtener precios dignos por sus producciones, ¿no? Algo que consideran que sí que se garantiza habitualmente en los mercados de proximidad, en estos mercados labreros, ¿no? Y bueno, este reclamo parece, ¿no? Está presente, por ejemplo, una de las ideas que plantea Jerry Gascon en un artículo justamente del 2020, ¿no? Que está centrado precisamente en la agricultura familiar en España durante el estado de emergencia, que él plantea que las políticas públicas anti-COVID parece que favorecen a la agroindustria en detrimento de la agricultura familiar, ¿no? Es el propio responsable de Mercaproximidades el que me reconoce en una entrevista que fue una iniciativa que en general no funcionó bien para los pequeños productores porque no pudieron dar salida a sus productos en las grandes superficies, ¿no? Porque no podían hacer frente a los volúmenes solicitados, pero los precios no eran viables para ellos, ¿no? Los precios que les pedían. Uno de los miembros de este sindicato que mencionaba antes, del sindicato labrero, en una entrevista también, es un miembro que se encarga de las cuestiones relacionadas con el sector de carne de vacuno, muy importante en Galicia, explica con respecto a este sector que no considera que en términos generales les beneficiase el canal de Mercaproximidades, ¿no? A pesar de que fueron un sector bastante afectado por el cierre, sobre todo del canal Oreca, del canal de hostelería y restauración. Explica esta persona que la única cooperativa en la que se benefició fue una de las más grandes del sector y una cooperativa bastante conocida, que podía paliar mejor las desventajas de poner a la venta su producto en grandes superficies, ¿no? Para este ganadero, una persona que es también ganadera, el hecho de que esta cooperativa fuese la única beneficiada, ¿no? Suponía, y él me lo menciona así, dice, con Mercaproximidades se hizo promoción a quien no la necesitaba. Porque parece que los casos en los que los productores sí podían colocar su producto, yo por lo que he podido ver, había una estructura fuerte o el número de productores, como es el caso de esta cooperativa, o eran entidades reguladas con apoyo institucional fuerte detrás, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, el caso de Asoporcel, que era la asociación de criadores de raza de porcino celta, de cerdo celta, o, por ejemplo, el caso de los quesos con denominación de origen, ¿no? Como es el caso específico de los quesos de Azúa Ulloa, que son muy reconocidos en Galicia e incluso fuera, ¿no? Y claro, en el contexto opuesto a estos productores y productoras que sí se pudieron beneficiar de esta iniciativa de Mercaproximidades, pues están estas mujeres, ¿no? Que mencionaba anteriormente, que en muchos casos no están ni dadas de alta en la seguridad social, no están sindicadas, habitualmente no están organizadas y se dedican, como mencionaba, a esta venta de excedente aquí en Galicia, ¿no? Claro, y que además, como ya he dicho, vendían su producto en estos mercados labregos, en estas ferias, feirones, al aire libre, ¿no? En los aledaños de las plazas de abastos, pero que al aire libre también. Entonces, no pueden, o sea, con la prohibición de los mercados al aire libre, de estos mercados agranados, no pueden continuar, ¿no? Con su actividad. Es verdad que su número estaba ya disminuyendo antes de la pandemia, entre otros motivos por posiblemente por esta falta de reconocimiento social de la que hablaba, entre otras cuestiones, porque yo lo que he visto es, destaca, hay un maltrato generalizado, ¿no? Cuestiones como el regateo, la idea de que viven de las pensiones, como se mencionaba en este artículo, ¿no? Incluso robo de producto,
en mercados, por ejemplo, muy turísticos, como el mercado de la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela, vienen turistas que piensan que son, no sé, decoración, y cogen el producto y se van caminando, se llevan el producto directamente. Algo que, no sé, a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí. Bueno, y otros agravios, ¿no?, los que tienen que enfrentarse a diario en interacciones con la clientela. Pero también se da una falta importante de reconocimiento y de apoyo institucional, ¿no?, porque las mantienen en una situación muy precaria. Tienen que vender sus productos, bueno, pues como se ve en la imagen, ¿no?, en la mayoría de los casos en unas condiciones penosas, a la intemperie, pensemos en Galicia, en enero, y sin lugares adecuados en los que exponer y vender su producto a pesar de pagar una cuota. Lo que sí hacen, bueno, a veces es pagar una cuota, pero eso es como uno de los requisitos que siempre están, ¿no? El cierre de este tipo de mercados, de los mercados labregos y al aire libre durante la pandemia, que era los lugares donde las mujeres vendían, eso termina por hacer mermar su número de un modo exagerado, ¿no?, pasando, por ejemplo, de ser de 80 a solo 30 en el mercado, como en el mercado de Abastos de Santiago de Compostela, ¿no?, tras el cierre de la prohibición. Porque en este lugar además se aprovechó, por un lado, el protocolo COVID relativo a la separación de espacios de venta para reducir su número, permitiendo solo 22 puestos inicialmente, pero además se cambia la regulación municipal que regulaba su actividad, y les piden estar inscritas a partir de ese momento en el SEBENI, que es el régimen de venta directa del REAGA, y el REAGA es el registro de explotaciones agrarias de Galicia, ¿no? Eso para ir una vez a la semana. Si querían ir cualquier día necesitaban directamente cotizar como autónomos, ¿no? Y de hecho, en un primer momento solo se permitió la vuelta de mujeres que estaban en este régimen, ¿no?, porque, en palabras de la gerente de la sociedad cooperativa que gestiona la Plaza de Abastos de Santiago, que no hablaba con demasiado aprecio de estas mujeres, dice: antes no solicitábamos, y cito textualmente, antes no solicitábamos documentación, pero fue una forma de hacer limpieza. En un primer momento solo se dejó venir a la gente que estaba dada de alta en la Seguridad Social. Obviamente tiene más derechos que una persona que está pagando sus impuestos, que no una que está cobrando una pensión, que es una situación habitual en estas mujeres, ¿no? Son mujeres que cobran pensión. Entonces decidimos tomar este criterio, que hubo mucha gente que no lo entendió, pero en algunos lugares, como el mercado de San Agustín, en Coruña, directamente no se les permitió volver tras el levantamiento de la prohibición de los mercados al aire libre. No sé, no lo tengo actualizado, no sé si ahora mismo se les, pero lo que tengo entendido es que no. Y era bajo el argumento de que no había forma de regularizar su presencia, ¿no? Y claro, a mí este argumento me resulta paradójico en un contexto en el que la venta de estas mujeres ha estado habitualmente poco o nada regulado, como se pudo observar, o lo pude observar durante el trabajo de campo, sobre todo realizado en Ferrol, en el que en ocasiones ni la propia autoridad municipal pertinente solicita la cuota. Bueno, si estas mujeres no pagan, no pasa nada, ¿no? Nadie les va a decir que tienen que pagar. De hecho, se mencionaba, ¿no?, la propia autoridad me decía que había algunas que no pagaban y no se les decía nada, ¿no? Pero tampoco se actualizan los registros desde el año 2012. O sea, es decir, yo no pude saber cuántas mujeres había de actualidad antes de la pandemia o después, porque no había registros actualizados desde 2012. Pero además, claro, en contrapartida tampoco se mejoran las condiciones de venta de estas mujeres, ¿no?, que son particularmente duras, como decía, en este mercado. En el de Ferrol particularmente están completamente expuestas a las inclemencias meteorológicas. Bueno, eso, carecen de herramientas materiales que les faciliten la venta, ¿no? En el comerciante de mesas expositoras para producto o incluso asientos, o sea, se lo tienen que llevar ellos, ¿no? Y creo que planificada o no, esta situación de dejadez pues, podría considerarse como una estrategia para la paulatina desaparición de estas mujeres, ¿no?, de los mercados municipales, que ya venían mermando su número antes de la llegada de la pandemia, de la COVID, que supuso en muchos casos el último golpe para esta delicada situación. Y bueno, para concluir, yo por lo tanto creo que lo que se puede considerar es que estos impactos y transformaciones, específicamente por ejemplo en los marcos regulatorios, ¿no?, que se producen durante la pandemia, en el marco del circuito corto de la cadena alimentaria y
particularmente, en este caso específico de estas mujeres que se dedican a esta venta tradicional de este integrario, pues se ponen de manifiesto, ¿no? estas vulnerabilidades y aumentan en algunos casos a las que ya existían previamente. Y nada más. Muchas gracias.